Está esgotado. É uma pena que o Otávio não estava aqui, porque eu acho que a minha reação tem a ver com a sua exposição, mas também com a dele, principalmente quando ele falou um pouco sobre a questão do corpo em Nietzsche, né, e as ressonâncias que isso tem com o Simondon. O que eu achei legal, eu acho que... acho que melhor assim. Inclusive com a sua resposta agora, eu acho que ela é esclarecedora em algum sentido. Porque eu fico pensando, quando a gente vai ler o Simondon, principalmente geralmente a gente lê pelo ponto de vista dos objetos técnicos, né, quer dizer, de pensar essa irredutibilidade da máquina a um utilitarismo mais raso, né? E, por um outro lado, quando a gente vai pensar em individuação, é quase sempre problematizando a noção de indivíduo, pelo menos, quer dizer, né? Não é essa noção clássica de indivíduo que o Simondon está usando, como vocês bem expuseram aí. Mas eu fico me pensando também como que essa noção de indivíduo, essa problematização da noção de indivíduo também tem que vir junto com a problematização da noção de organismo, né? E eu acho interessante, inclusive, que citou as ambiguidades que tem como qualquer autor, né, quer dizer, nos conceitos do Simondon, o organismo também é algo que ele não aparece tantas vezes, começa por aí, né, que eu acho que é uma coisa interessante, e quando aparece é sempre muito ambíguo, na minha opinião. E que eu acho interessante, porque, na verdade, quando você passa por esse outro nível de indivíduo, pode ser também um conjunto de moléculas, né, quer dizer, que aí também se aproxima do Tarde, né, do Gabriel Tarde, que efetivamente você pode considerar como relações sociais, ou uma sociedade, um conjunto de átomos, ou um conjunto de estrelas, enfim. Mas o que é interessante é como outro autor, por exemplo, como Ludwig Fleck, que escrevia em 1935, também problematizava a noção de organismo já naquela época, né, ele era um médico, imunologista também, e dizia que como é inconcebível você pensar uma unidade autoconstitutiva, completamente encerrada em si mesmo, que não tem trocas constantes, permanentes com o que seria o meio, né? Porque aí se dissolve também, né? Onde é a fronteira? A fronteira é na pele, né? A fronteira é no gesto, então eu queria mais que você falasse com relação a essa noção de organismo, o que a gente poderia tirar aí do Simondon para pensar isso. Sí entendí bien, siempre digo eso porque por ahí hay una palabra que se me escapó. Es cierto que Simondon no habla mucho de organismo. Hay un artículo que se llama, no me acuerdo el nombre, la autora es Anne Fargeau, que comenta, por ejemplo, qué raro que en la individuación, en su tesis, Simondon, y tampoco en otros escritos, habla mucho del ADN, habla mucho del problema de la biología molecular. ¿Por qué no lo ataca o por qué no lo defiende, lo que fuere? ¿Cómo no le presta atención? Y creo, la respuesta está justamente en este libro que salió, donde está la conferencia de la que hablé, que se llama Comunicación e Información, que salió en 2010. Justamente hay toda una clasificación que hace Simondon, la cuestión de lo que es del ADN y lo que no. Y uno se da cuenta rápidamente que el ADN como tal, como está siendo entendido, no le interesa porque es transmisión de información. Ya habíamos quedado que la transmisión de información es la cosa menos interesante. De hecho, no es transmisión de información, es otra cosa. Según Simondon, eso no es información. Y esto lo conecto con, en toda la individuación viviente, Simondon empieza hablando de la colonia de esponjas, se empieza a hablar de los ejemplos que da, que lo lee un biólogo y dice, ¿este señor de qué está hablando? Porque la preocupación de Simondon es por el proceso de individuación. Entonces, cuando nosotros tenemos ADN o cuando tenemos organismo, en esos años, en los años 60, en general se tiene, en términos de Simondon, es el individuo ya constituido. Eso no me interesa. De hecho, organismo... Cuando uno piensa organismo desde el lado de teoría de los sistemas, complejidad y autoorganización, se revela lo que vos dijiste. O sea, no hay la interacción con el medio ambiente es constante. Pero lo que está diciendo Simondon es un paso más allá. No hay tal interacción. O sea, es como interacción, supone que tenemos a los dos términos. ¿Verdad? Simondon lo que estaría diciendo es, el individuo es...
digamos, es como si fueran los bordes de un límite y están dando vueltas. Entonces el medio ambiente es lo que aparece para el organismo como un exterior y el organismo es lo que aparece para el medio ambiente como un interior. Pero no existe en el interior y el exterior. Lo que hay son procesos de exteriorización e interiorización. Y esto está fenomenalmente trabajado después por Deleuze. O sea, hay formas de exterioridad y formas de interioridad. No hay interior-exterior. Por lo tanto, la teoría de los sistemas, o sea, todo depende de cómo se escucha la palabra. Si yo escucho la palabra organismo, incluso bajo la versión compleja, con mucho charme de la teoría de los sistemas, sigue habiendo un interior y un exterior. En términos de Simondon, sigue habiendo un interior y un exterior. Por eso me parece no es casualidad cuando Deleuze y Guattari en 1000 mesetas y en otros textos también recurren a von Wexhull. ¿Se pronuncia así? Von Wexhull. ¿Por qué recurren a eso? Y porque es un tipo que en la década del 20-30 ya había destrozado la diferencia entre la idea de medio ambiente, ya la había destrozado. No existe un medio ambiente. Y eso me lleva a pensar otra cosa que a veces me hace ruido en Simondon respecto de la cuestión de lo preindividual. Simondon en alguna ocasión dice reservorio, dice de algo preindividual. Y Deleuze en la reseña que hizo a la individuación físico-biológica en el 64 también habla de reservorio de singularidades. Siempre me hizo ruido esa palabra reservorio, porque si uno piensa, lo preindividual no es un magma, no es un caos, ni es el apeirón de lo indeterminado que el mismo Simondon cita en la individuación. Lo preindividual es como que está en la carga o sea, es como que solo existe en relación a un individuo. No se puede hablar de preindividual en general, porque si no, es fácil. Tenemos una sopa preindividual de la cual van emergiendo. No es eso. Lo preindividual solo se podría, pienso yo, es una hipótesis, solo se podría pensar lo preindividual en relación a un individuo quizás ya constituido y en referencia no a ese individuo sino al proceso de individuación. Y fijarse hasta qué punto ese individuo tiene o no una energía potencial, lleva una carga de preindividual, pero carga, eso es lo que quieren. Carga no es lo mismo que reservorio. Porque reservorio es como si hubiera una reserva. Tenemos una reserva natural donde encontramos a los pájaros ahí. Vamos a ver los pájaros que no podemos ver en la ciudad. No es una reserva. Y no está a disposición. La idea de reservorio, ¿qué significa? Que algo está a disposición. Lo preindividual es más bien surge del propio proceso de individuación. Por lo tanto, no podemos predicar acerca de un preindividual general, como no podemos predicar acerca de una individuación en general. Digo que eso a veces es un problema que se plantea también en la propia exposición de Simondon y en otras. Es un problema que se plantea, porque cuando aparece reservorio, a mí me hace ruido. Digo, si todo es tan procesual, se diría. Si es todo tan procesual como parece, entonces yo no diría reservorio, y como que eso es lo que pasa con Simondon. Hay un momento donde los términos se empiezan a romper. Lo que quiere describir es algo que no está contenido en ningún término, y a veces hay que inventar una nueva lengua. A lo mejor hay que inventar una nueva lengua.